glorias sean dadas al Padre. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tus misericordias, te damos gracias por tu bondad. Te honramos en esta hora y te damos las gracias porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres el gran yo soy, tú eres el que vive por los siglos de los siglos. Y nosotros en este día te damos gracias porque eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Te damos las gracias, Señor. Te damos la gloria, te damos el honor. Te damos a ti todo lo que tú mereces, Señor, nuestras vidas y nuestros corazones. Te damos gracias por tu palabra. Tus palabras son eternas. Ellas saben qué producir en nosotros. Y te damos gracias porque ellas producen tu naturaleza, tu carácter, tu forma. Ellas son espíritu y son vida. Y por eso, Señor, en este día, en esta noche, nosotros te damos gracias por permitirnos tener tu palabra escrita, poderla tener en nuestras manos y poder, Señor, leerla. Qué privilegio tenemos. Sabemos cuál es el corazón del Padre, porque Él, en su gracia y en su amor, puso todo en este hermoso libro. Te damos las gracias y te honramos en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén, amén, amén. Abra su Biblia conmigo en el libro de Colosenses, capítulo 3. Vamos a estar hablando una vez más en el libro de Colosenses. Hemos estado estudiando la palabra de Dios en estos días, este hermoso libro, y la palabra de Dios es poderosa y ella nos enseña a caminar y andar en Él, y damos gracias a Dios por su palabra, porque son espíritu y son vida, como decíamos ahorita. En el libro de Colosenses, el libro de los Colosenses, hemos estado estudiando la palabra de Dios. Desde el versículo 5 hemos estado hablando de lo que dice la palabra, que debo de hacer morir los terrenales en vosotros. Luego la palabra de Dios nos dice en el verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y nos habla acerca de la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. Y en el verso 10 nos manda que nosotros nos debemos de revestir. ¿Y de qué debemos de vestirnos de nuevo? Dice, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, y debemos de revestirnos del hombre nuevo, dice la Biblia. Y dice que después que yo me revisto, me debo de vestir, pues como escogido de Dios. El verso 12, santo y amable, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y estuvimos hablando, ¿no?, de que nosotros debemos de revestirnos. Y dice el verso 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Es bien interesante porque la palabra siempre nos habla de uno a otros. Dice siempre unos a otros, uno a otros. Y está llena la Biblia de eso. La única forma que eso se puede cumplir es si tú vienes a la casa de Dios, porque se está refiriendo al cuerpo. O sea, si tú estás solo en tu casa, no puede aplicar todos los versículos que la palabra de Dios dice unos a otros, porque ¿con quién lo va a hacer? Solo. Por eso es importante la comunidad de creyentes, y por eso es importante estar en la casa del Padre, en la casa de Dios.
Y sobre toda esta cosa, aquí nos manda la palabra de Dios, el verso 14, que nosotros debemos de vestirnos de amor. O sea, sobre todas las cosas, sobre todo lo que la palabra nos enseña que debemos de hacer, lo más hermoso es que nosotros debemos de vestirnos de amor, porque es el vínculo perfecto. En otras palabras, el amor es lo que hace que todas las cosas se mantengan juntas. Y como era en un tiempo, ¿no? En los tiempos de Jesús, había un cinto que se usaba para mantener toda la ropa, todo lo que se ponía la gente en un mismo lugar. Y eso es lo que Pablo, el escritor, se está refiriendo, que el amor es aquello que mantiene todo junto. Pero en el día de hoy yo quiero que veamos unos 2 versículos, 3 versículos, porque nos habla entonces, entra la palabra, después que nos habla del vínculo perfecto, hace una tremenda declaración, y eso es lo que queremos hablar en el día de hoy. ¿Cómo es que la palabra de Dios nos gobierna? ¿O cómo es que la paz de Dios nos puede gobernar? Porque la palabra de Dios nos enseña algo muy poderoso que yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Dice, y la paz de Dios, ¿qué debe hacer la paz de Dios? La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecido. Y dice el verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que la palabra de Dios, después que nos habla de que nosotros debemos de mantener el vínculo perfecto que es el amor, ahora nos habla que cuando caminamos en amor, algo comienza a trascender en nuestros corazones, y es que la paz de Dios comienza a gobernar. Ahora, yo quiero detenerme un momentico allí, porque aquí hay varias cosas que quiero resaltar en este versículo, y creo que es una tremenda enseñanza, porque vemos cómo la transición o la progresión de Pablo nos lleva del carácter a la conducta. No, él habla de que tenemos que tener el carácter, la misericordia, la benignidad, la gracia de Dios. Nos habla del carácter, pero ahora nos enseña cómo entonces yo debo de conducirme, cómo yo debo de vivir. Y yo debo de vivir en paz. Porque si estoy andando en amor, si el amor de Dios abunda en mi corazón, entonces, y si yo amo a Dios con todo mi corazón, no voy a hacer nada que está fuera del propósito o que no agrade a Dios, porque estoy amando a Dios. O sea, cuando el amor abunda, cuando la gracia abunda, entonces la paz abunda, porque nos lleva entonces a hacer la voluntad de Dios. Ahora, esta palabra está en el imperativo presente activo. Estoy diciendo la conjunción del verbo porque es muy importante. Y vamos a ver varios versículos que están en esto. Cuando la palabra de Dios dice que la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, está en el imperativo presente activo. Cuando los imperativos presentes son hechos como un mandamiento, como un comando, como un requerimiento, se espera que continúen no solamente una vez, sino que sea como un proceso continuo. En otras palabras, yo no puedo ser gobernado por la paz de Dios y mañana perder la paz. Esto es bien importante, porque tú sabes, mucha gente está buscando, hoy yo tengo paz hoy, pero mañana no tengo paz. Si tú tenías paz hoy y mañana no tienes paz, entonces la paz de Dios no está gobernando, porque debe estar en el imperativo presente activo. O sea, es algo que
me está gobernando, que está gobernando, pero que continúa gobernándome. Y mañana me continúa ¿qué? Gobernándome todos los días. La paz de Dios, según este versículo, si me he vestido de lo de Dios, si me he vestido de la ropa de Dios, si me he quitado el viejo hombre que estaba viciado con sus malos deseos, me quité la ropa vieja, me renové día a día, me vestí del hombre nuevo, me puse la gracia de Dios sobre mi vida, entonces la paz de Dios debe de ¿qué? De gobernar mi vida. Yo creo que es una tremenda enseñanza para nosotros, porque muchas veces nos conformamos con simplemente tener paz en una situación. Pero Dios no quiere que tú tengas paz en una situación. Y tú vas a ver por qué ahorita. Porque, bueno, me voy a adelantar, porque Jesús dijo, mi paz os doy. O sea, no le doy paz. Es mucho más profundo. Le doy mi paz. Oye, qué tremendo, ¿no? Que Dios, que Cristo te dé algo que es de Él. Yo no sé si lo puede decir. A mí me ministró tanto, wow, dice, qué lindo es Dios, ¿no? Porque como hablábamos también una vez acerca de la fe. Me acuerdo cuando se habló de Gálatas, ¿no? Que vivimos en la fe del Hijo, no en la fe nuestra. También la paz de Dios no es nuestra paz, es la paz de Cristo que se nos ha sido dada. Y la palabra es tan tremenda, porque esa paz, diga conmigo, debe estar continuamente en mi vida. Debe estar continuo. No un día, no porque las cosas estén bien, no porque simplemente todo está en orden, sino que la paz de Dios debe estar continuamente fluyendo en mí. Mire cómo dice Juan capítulo 14, verso 27, que fue donde le leí ahorita. Dice, la paz os dejo. No sé si trajo su Biblia ahí conmigo, su teléfono. Yo sé que lo pusieron ahí. Si no lo ponen ahí en la pantalla, por favor búsquelo. Porque es bueno que nos familiaricemos con la palabra de Dios. Que no perdamos el ejercicio. Usted vino a estudiar la Biblia, ¿no? Cuando uno viene a estudiar tiene que traer lápiz, tiene que traer cosas para anotar. A menos que usted tenga una memoria. Bueno, ya yo no tengo esa memoria que pueda recordar todo. Pero dice aquí en Juan capítulo 14, verso 27. Mire cómo dice. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. O sea, Él nos deja una paz, pero nos dice, ¿de dónde esa paz? Mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea, no le dejo paz, le dejo mi paz. Mi paz os doy y mi paz os las dejo para que esa paz sea la que gobierne. Ya no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, que la paz que Él nos dejó es la paz que es de Él y no es como la del mundo, porque esa paz del mundo pasa. Mire cómo dice en otra versión, en la versión Dios habla hoy. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Me gusta mucho la traducción de Passion Translation, que está en inglés nada más y no está toda la Biblia, pero tiene el Nuevo Testamento. Mire cómo dice: os dejo el don de la paz, mi paz, no el tipo de paz frágil que da el mundo, sino mi paz perfecta. No cedan al miedo ni se turben en sus corazones, sean más bien valientes. Wow, qué tremendo la palabra de Dios. ¿Cómo debo de ser? Diga conmigo, valiente. Ahora en la palabra de Dios, y volvemos otra vez, porque quiero recalcar algo aquí al capítulo Colosenses, capítulo 3, verso 15. Dice una vez más: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Ahora, quiero leérsela, y ya dije que eso es en el imperativo presente activo, que debe ser continuo. Mire cómo dice en la Biblia amplificada. Me gusta mucho. Dejen que la paz, la armonía del alma,
que proviene de Cristo, gobierne o actúe como un árbitro continuamente en sus corazones, diciendo y resolviendo con carácter definitivo todas las preguntas que surjan en sus mentes. Me encanta esa traducción. O sea, que la paz de Dios gobierne. Ahora, nosotros conocemos un versículo muy famoso en Isaías capítulo 26, verso 3. Dice: tú guardarás en completa paz aquello cuyo corazón en ti persevera, porque en ti han confiado. Dios aquí habla que la paz Él guardará. La paz nos guardará, o Dios nos guardará, cuando tenemos una plena confianza en Él, porque en ti hemos confiado. O sea, cuando la paz no está activada en nuestras vidas, también puede ser porque no tenemos esa confianza en Dios. Ahora, pero en Colosenses capítulo 3, verso 15, dice que aquí no es que Dios me va a guardar en completa paz, sino que me da un mandamiento. Y usted va a ver dos cosas aquí que son poderosas. Y eso, si yo puedo comunicar solamente esas dos cosas que Dios me habló en el día de hoy, yo creo que va a ser de bendición para tu vida. Porque lo primero es que dice que la paz me gobierne. No es que Dios me va a guardar en paz, no es que simplemente Dios me va a dar paz, sino que Dios me va a dar un gobierno para que la paz gobierne mi vida. Ahora, esto es lo interesante, y creo que aquí a alguien le va a gustar mucho esto. Porque la palabra gobierne es la palabra árbitro o ampaya, no sé cómo le dicen. Es el árbitro para tus emociones y tus decisiones. Ahora, ¿cuál es el trabajo? No, yo sé que David muchas veces hace como árbitro en equipo. ¿Cuál es el trabajo principal que él hace? Cuando él está como árbitro en un partido, él vigila que los jugadores y participantes se mantengan dentro de las reglas y de los parámetros que el juego establece. ¿Estoy correcto, David? O sea, ¿para qué es un umpire? ¿Para qué es un árbitro? ¿Para qué? Para que él sepa si los jugadores están jugando bien. Por ejemplo, en boxeo hay ciertos golpes que tú no puedes dar a cierta altura. Y si tú lo das, te llama la atención. Y si lo das otra vez, te puede perder la pelea. Porque está dando en zonas donde no es permitido. Y el umpire o el árbitro, ¿qué está haciendo? Está mirando a ver si tú estás jugando o peleando de la manera correcta. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra es la única vez que esta palabra es usada en el Nuevo Testamento. Ahora le voy a dar la aplicación. La palabra braveo es la palabra que es lo que un umpire o un árbitro decide. Él arbitrar. Él es el que hace, he's making the call. Él es el que, o sea, yo no sé si usted ha visto, por ejemplo, en los juegos de básquetbol se ve más eso. Porque hay conflicto entre los jugadores y entonces le dice, ¿por qué el árbitro hizo esa llamada? Y aunque a usted no le guste, y también en fútbol pasa mucho el fútbol latinoamericano, si el árbitro dijo tal cosa, todo el mundo tiene que acatarse, aunque tal vez no esté de acuerdo con la acción o la decisión que el árbitro hizo. Ahora, cuando la palabra nos dice qué es lo que debe de hacer en la paz de Dios en nosotros, la palabra de Dios en nosotros es como un árbitro. En otras palabras, cuando yo tengo emociones y decisiones dentro de mi corazón, yo tengo que permitir que la palabra de Dios sea la que rija y la que haga la última llamada en la decisión y en la acción que el sentimiento o mis emociones me están dictando. No es mi decisión, sino es la paz de Dios que gobierna, es la que te dice, mira, por aquí no, por aquí sí, por aquí sí, por aquí no. Es el árbitro
de tus emociones y de la forma en la cual como tú te sientes. Cuando la paz está gobernando, no es que está falta de conflicto, porque aquí es donde nosotros nos perdemos. No, es que usted no sabe, pastor, cuando yo voy a trabajar me encuentro con esa persona. Y esa persona, mire, gracias a Dios, esa persona no fue a trabajar ayer y hubo paz en la oficina. ¿Cuántos han dicho algo así? O sea, la paz de Dios no tiene que ver si la persona está presente o no está presente, porque la paz de Dios no es para que tú puedas tener una ausencia de problema, sino que la paz de Dios está ahí como un árbitro para que cuando tú te vas a salir de la voluntad de Dios o vas a hacer una decisión que no esté de acuerdo a Dios, ella sirve como un árbitro y ese árbitro te guía y te dice, no, por ahí no, por aquí sí, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto reciben la palabra de Dios y dejan que la paz de Dios gobierne sus corazones? Es un árbitro. Ahora, mire bien lo segundo que quiero enseñar en el día de hoy. Dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Sea la palabra de Dios, sea la paz de Dios el árbitro que gobierne, que decida mis decisiones. Y dice acá, que gobierne en vuestros corazones. Ahora, aquí la palabra de Dios, ¿no? Como dije ahorita, tiene que ser en el imperativo presente activo, que debe ser algo continuo. Pero si usted se fija, es algo en plural, en vuestros corazones. No está hablando de un individuo. Ahora, ¿por qué esa observación es importante? Porque lo más lindo que yo te dijera hoy a todos ustedes, váyanse en paz, o sea, que la paz de Dios lo guíe a cada uno. No, aquí está hablando en plural. Porque fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Aquí la palabra de Dios nos enseña algo, porque nos habla de la unidad en el cuerpo, en la diversidad. Obsérvese que el énfasis no está en la elección personal de la persona cuando habla de la salvación, sino en la elección corporativa. La salvación es una experiencia corporativa, según no solo una decisión individual. De igual manera, el gobierno de Dios que se manifiesta a través de la paz es en aquellos que están conectados con el cuerpo. O sea, eso quiere decir que mientras usted más se congrega y esté en la casa de Dios, más la paz de Dios va a gobernar tu corazón. Cuando las personas están ansiosas, cuando las personas están fuera de balance, cuando las personas no tienen seguridad, búsquela, porque muchas de las razones es porque no están conectados al cuerpo. Porque la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Está incluyendo a Pablo también, a la comunidad. Así mismo fuiste llamado en un solo cuerpo. Es en el cuerpo. Cuando nos congregamos, cuando venimos a la casa de Dios, le permitimos al Espíritu Santo que el gobierno, el árbitro de Dios, que su paz sea la que nos dirija en nuestros sentimientos, en nuestras decisiones y en nuestras emociones. No es en la soledad, no es en el secreto que la paz te gobernará. La paz te va a gobernar cuando te mantenga conectado a la comunidad de aquellos que han también recibido a Cristo en su corazón, llamado la congregación o la casa de Dios o la iglesia, como tú la quieras llamar, pero es cuando estamos en comunidad. Aquí yo tengo lo que escribí, porque esto del individualismo que nosotros tenemos en el mundo occidental,
viene como resultado de la reforma. Porque cuando la Iglesia Católica, los reformadores protestantes enfatizaron los derechos y las responsabilidades del individuo ante Dios, formularon cosas específicas de la Biblia y enfatizaron la enseñanza del sacerdocio del creyente, no el sacerdocio de los creyentes. No es una doctrina que enfatiza la libertad del individuo, sino la responsabilidad de la vida corporal de cada creyente que está conectado al cuerpo. En otras palabras, tú sabes, el énfasis de que todos somos, ¿no?, que somos sacerdotes individual, no es el concepto bíblico, es que nosotros los creyentes son sacerdotes, los creyentes. ¿Para qué? Para que todos juntos podamos ministrarle al Señor. Y cuando le ministramos al Señor, entonces Dios fluye a través de los dones. ¿Hacia dónde? A través de mi vida, pero con beneficio al cuerpo. Entonces, el énfasis de la Iglesia Católica fue lo que hizo a los reformadores enfatizar ese individualismo, pero nunca en la Biblia está siendo manifestado de esa manera, porque siempre en la Biblia usted va a ver que siempre vuestros corazones, que la paz de Dios gobierne, no mi corazón, no el corazón de Rubén, sino el corazón de todos nosotros que estamos aquí. Pero ¿cómo esa paz va a gobernarlo a todo? Cuando entonces entendemos que fuimos llamados a un solo cuerpo, que somos parte de una comunidad, que somos parte de una casa, que somos creyentes de una casa espiritual. Yo muchas veces veo muchas personas que tienen ansiedad y digo, ¿pero por qué está ansioso o ansiosa? Y tienen ese problema de ansiedad. Cuando usted lo mira, usted le ve la costumbre que tienen, que nunca vienen casi a la casa de Dios. Vienen cada 3 meses. Entonces se sienten ansiosos, se sienten inestables, porque no fluye la gracia de Dios que viene cuando nosotros juntos estamos siendo gobernados y estamos siendo formados y estamos congregados en el Señor. Aleluya. ¿Cuántos están contentos que están aquí en esta noche? Yo declaro sobre ti que la paz te está gobernando. No te vas a equivocar. La comunidad de creyentes y la gracia de Dios que está aquí en este día se da como un árbitro para que todas tus decisiones y tus emociones sean dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, ¿qué yo debo de hacer? Digo, ser agradecidos, llamados en un solo cuerpo y ser ¿qué? Agradecidos. Es el imperativo presente activo. Es seguir siendo agradecido. El agradecimiento es una señal de madurez, porque es la vida del Espíritu. Ahora, mire bien lo que dice el verso el verso 16, porque aquí entonces la palabra de Dios nos gobierna. Ahora, ¿cómo cuando Dios no está gobernando, cuando Dios gobierna vuestros corazones? Entonces dice aquí que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Ahí otra vez en el imperativo presente activo en segunda persona del plural. La palabra de Dios mora en vosotros. Se refiere a la palabra. Cuando hay un gobierno, cuando Dios es el árbitro, cuando Dios es el que nos gobierna, entonces la palabra de Dios, para yo mantener esa conexión, yo debo dejar que la palabra de Dios continuamente abunde en mi corazón. Así que la palabra debe de abundar en nuestras vidas. ¿Y qué hace la palabra cuando abunda en nosotros? La palabra nos enseña, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Aquí está tremendo esto.
es en toda sabiduría. Y es reforzada, esa paz es reforzada cuando tengo gratitud, cuando la palabra de Dios abunde en mi vida. Entonces cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra aquí gracia no es gracias, es la palabra gracia. Es la gracia de Dios en nosotros. Es el favor de Dios en nuestras vidas, cantando con gracia, cantando, o sea, que el cántico en nosotros surja de lo que Dios ha hecho por su gracia en nosotros. Y Pablo estaba haciendo algo bien poderoso, no, porque lo que estaba diciendo era lo que la iglesia primitiva hacía. La iglesia primitiva cantaba en vuestros corazones con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí nos habla de tres cosas específicas. Cuando la iglesia primitiva se reunía, lo importante no era tanto la música, sino que se cantaba de acuerdo a lo que la palabra de Dios ellos habían recibido por la gracia del Padre. Había un entendimiento, había un favor, había una gracia. Había algo que se manifestaba en ellos. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes en el día de hoy. ¿Está bien que una persona que predique la palabra de Dios predique algo falso? ¿Por qué no? ¿O algo que no esté de acuerdo a la palabra de Dios? Ahora, si eso es verdad en un predicador, ¿será eso verdad en un salmista que cante en la iglesia? ¿O que escriba? Si no escribe de acuerdo a la palabra y a la doctrina, ¿está bien que él cante eso? Eso es lo que Pablo está explicando acá. O sea, que es tan importante, no solamente que la palabra de Dios abunde en nosotros, sino que esa palabra nos enseñe, nos exhorte en toda sabiduría para cantar con gracia en vuestros corazones con salmos e himnos y cantos. Está ligado a que la palabra de Dios abunde. Por eso es tan importante tener el discernimiento aún de lo que cantamos, porque lo que cantamos no puede ser solamente una apelación al alma, a los sentimientos, sino que debe de estar lleno de doctrina, debe de estar de la doctrina apostólica, nos debe llevar al conocimiento pleno de Dios, no simplemente a cantar algo por cantarlo, sino que pueda fluir la enseñanza y la gracia de la palabra de Dios a través de la música y del cántico. No puede haber doctrina falsa en el cántico. Por eso tenemos que a veces buscar y ver y escuchar para poder tener discernimiento y poder mirar lo que Dios nos quiere enseñar a través del cántico. Así que vemos aquí la palabra de Dios, que debemos de con cuidado, debemos de cantar al Señor. Los salmos, sabemos ya que los salmos estaban escritos, himnos y cánticos espirituales. Aquí hay una comparación, porque en el libro de los Efesios también hace lo mismo, pero lo hace en el imperativo presente pasivo. Porque si lo podemos hacer acá, podemos ir a Efesios capítulo 3. Vaya conmigo ahí unas cuantas páginas hacia atrás. Porque lo habla en Efesios capítulo 3. Verso perdón. Deme un segundo.
Efesios capítulo 3, verso. ¿Por qué se me perdió esto? Dice ser lleno del Espíritu. Aquí. Creo que escribí la cita mal, pero aquí está. Aquí el capítulo 4, el capítulo 5, perdón. Verso 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios ni como sabios, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios o del Señor. Dice el verso 18: no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Y dice el verso 19: hablando entre vosotros, ve ya, ahora está hablando de hablando, no solamente cantando, dice hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí también, aquí no está, aquí está haciendo la conexión. Aquí en Colosenses habla, la palabra de Dios abunda en nosotros. Aquí en Efesios dice, sé lleno del Espíritu Santo. ¿Qué produce la llenura del Espíritu y qué produce la abundancia de la palabra de Dios en nosotros? Que cantemos, que hablemos y que estemos llenos de cánticos espirituales y que estemos siempre llenos de agradecimiento a nuestro Padre que está en los cielos, y que mientras estamos cantando y estamos guardando la palabra que sobreabunda en nosotros, esa palabra, esa gracia, ese Espíritu Santo gobernará vuestros corazones. La paz de Dios gobernará. Será el árbitro que nos va a dirigir en todas las decisiones que vamos a hacer en el nombre de Jesús. Cantando, haciendo melodía. En el capítulo, y voy a insertar esto porque creo que es muy importante, porque por ejemplo hay una denominación que se llama Cristo, solo Cristo. Ellos interpretan este versículo, el 19 de Efesios, dice, haciendo melodía, ¿no? Que esa melodía es solamente en el corazón y que esa melodía no es en instrumento. Pero no han leído Colosenses o no han leído otras cosas, otros versículos bíblicos. Y por eso hay una mala enseñanza en ese concepto, porque cuando usted va a la adoración allá, la gente, y otros también lo usan, ¿no? Que en la adoración no tenemos que hablar. ¿Usted se imagina que usted está aquí el domingo por una hora callado y cantando nada más en el corazón, sin abrir la boca? ¿Qué le parecería un culto así a usted? Todo parado ahí. No, porque no es eso lo que está interpretando la palabra de Dios. La melodía, claro, hay melodía en el corazón, pero la palabra de Dios debe de salir de nuestra boca. Debemos de hablar la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Es algo que sale de nuestra boca, es algo que debe de salir con actitud, de acciones de gracia, con alabanza en nuestros corazones. Podemos ir a Efesios a Colosenses otra vez, y vamos a terminar con el último versículo que está ahí en la lista en el día de hoy. Así que hemos estado hablando en el día de hoy, primeramente, que la paz de Dios debe de gobernar, y que ese gobierno en nuestras vidas es en todos nosotros. La paz es el árbitro, porque estamos conectados a un mismo cuerpo y estamos agradecidos. Y la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. Y esa abundancia en nosotros lo que va a producir es enseñanza, exhortación, unos a otros en toda sabiduría. Aquí está otra vez, unos a otros, unos a otros. Esto no se puede cumplir si usted no viene a la casa de Dios, porque es unos a otros, es dentro de la comunidad.
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora el verso 3, el verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias. Ahí es gracias, no thanksgiving. ¿Ve? La otra era gracias solamente. En singular, aquí es gracias a Dios Padre por medio de Él. Que es cuando, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. No, ¿cómo yo mantengo que esa paz esté en medio nuestro? Cuando honramos a Dios. ¿Por qué honramos a Dios? Porque todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Dios. ¿Cómo usted honra a Dios? Cuando todo lo que usted hace lo hace para Dios. Esta palabra aquí, yo mantengo que esa paz gobierne nuestros corazones dentro de la casa de Dios cuando hay honra a Dios. Porque el nombre era importante en la Biblia, usted lo sabe. Hablaba de naturaleza, hablaba de gracia, hablaba de lo que la persona, su valor, lo que era, aún en qué profesión o cómo iba a ser. Siempre el nombre tenía una relación muy importante. Por eso cuando usted hace todo en el nombre de Dios, tiene un peso. Porque todo entonces lleva el sello, lleva la honra, lleva la gracia que el nombre de nuestro Señor Jesucristo posee. Y cuando lo hacemos en el nombre del Señor, todo lo que hacemos lo ponemos delante de Él y dejamos que esa paz de Dios y esa gracia de Dios gobierne nuestros corazones, sea el árbitro de nuestra congregación, de nuestra comunidad, para que todo lo que podamos hacer siempre traiga honra, honor, gloria y alabanza a nuestro Padre que está en los cielos. Así que en conclusión, dejemos que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Padre, te damos gracias. Te bendecimos en el día de hoy. Te honramos en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro todo. Y Padre, en el nombre de Jesús, nosotros venimos delante de ti en esta hora porque tú eres nuestro Dios. Y dice tu palabra que tú eres el que nos guarda en completa paz, pero sobre todo tu paz es el árbitro, es el ampaya de nuestras decisiones emocionales, de todo lo que tengamos que decidir. Cuando estamos conectados en el cuerpo mismo fluye con los nutrientes, el cuerpo mismo fluye con la gracia del Padre hacia nuestras vidas, para que todo lo que necesitamos y todo lo que tengamos que hacer en nosotros y caminar en la tierra de acuerdo a la voluntad tuya sea, Señor, siempre dirigido por esa paz de Dios que gobierna. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te honramos. Pero Dios no simplemente te quiere dar una guianza. Dios te ha dado al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. ¿Qué tú quieres? ¿La guianza para algo o quieres la persona que te guíe? Yo creo que es una pregunta, ¿no?, que se responde a sí mismo. Yo quiero la guía de Dios. Quiero su Espíritu. Quiero su gracia que me guíe a toda verdad, a toda justicia, y que cada decisión y que cada cosa que hago, cada palabra sea saturada por su presencia, por lo que abunda dentro de mí, por su palabra, y que ella sea la que gobierne, sea la que sea el árbitro, sea la ampaya de toda decisión que debo de tomar en el nombre de Jesús. Así que te bendigo, declaro el reino de Dios sobre ti en esta hora. Ponte la mano en el corazón y diga: Señor, yo me someto a tu cuerpo. Me someto, Señor, a ser parte de tu cuerpo. Tú eres la cabeza del cuerpo.
Señor, aquí estoy, pongo mi mano en mi corazón y te pido en el nombre de Jesús que tu gracia sea la que gobierne esta congregación. Y como yo soy parte de esta casa espiritual, como yo soy parte del cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús, que ella me guarde siempre y que sea el árbitro que pueda tomar las decisiones para guiarme y dirigirme al lugar donde yo debo de caminar y debo de andar. Que yo no ande en mi propia prudencia, que no ande en mi propia mentalidad, que no ande por sentimiento. No es que la paz, yo sienta la paz, no, es más que eso, es que la paz sea la que sea la guía, el árbitro de mi vida. Así que Padre, la recibo tu palabra en el día de hoy. Permite que tu palabra sobreabunde en mi vida, que tu Espíritu Santo me llene, que tu Espíritu Santo me sature con tu presencia, sé lleno del Espíritu, que la palabra de Dios sobreabunde en exhortación, en enseñanza, los unos para los otros en sabiduría, dando gracia al Señor en nuestros corazones con cántico, con alabanza, con salmos y sobre todas las cosas, todo lo que podamos hacer como casa espiritual, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, honrando a Cristo, dando gracias a Dios en todas las cosas, porque en todas las cosas podemos ver su voluntad y su favor en nuestras vidas. Padre, te bendigo, te glorifico y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dele gracias a Dios. Damos gracias a Dios por esta palabra tan hermosa y deja que la palabra de Dios encuentre cabida en usted en el nombre de Jesús.